Hola, damos gracias a Dios por otro domingo en el que podemos congregarnos a través de este medio. Muy agradecida con el Señor por todo este tiempo de confinamiento. Sin embargo, les comento en mi experiencia que quizás es la que muchos están pasando. Algunos teníamos planes por cumplir, metas que realizar y bueno, por razones obvias del confinamiento no hemos podido hacerlo. Eso me hacía meditar en la palabra de Dios y justo en Pablo, porque Pablo fue, antes de seguidor de Cristo, fue un perseguidor de los cristianos. Era un hombre que tuvo mucho dinero, tuvo muchas cosas, y luego de su conversión todo fue totalmente distinto. De hecho, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versos 12 y 13, él nos dice: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás es muy fácil decir que sabemos vivir en abundancia porque es fácil para el ser humano vivir en condiciones cómodas. Sin embargo, no es fácil vivir en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte. Se nos hace complicado. Pero lo importante que Pablo nos señala aquí, que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Yo te invito a que pongas tu fe, tu confianza, tu esperanza en Cristo Jesús, porque con Cristo todo es posible. Sin embargo, sin Él, nada es posible. ¿Cómo andan a todos? Yo me llamo Joaquín, tengo 9 años y llegaron las nuevas Biblias que muy pronto les vamos a regalar, y les quiero compartir algo que de la Biblia, que dice, ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Dijo, todo es posible si uno cree. Chao hermanos, hasta la próxima, nos vemos el domingo. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. De mi ser, quiero
despecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo, oh gracias Cristo, gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh gracias Cristo, gracias te doy Jesús. Muchas veces hemos usado refranes para referirnos a la esperanza. Por ejemplo, decimos, la esperanza es lo último que se pierde. Y al decirlo estamos asumiendo que siempre tenemos que tener esperanza. Pero si bien es lo último que se puede perder, se puede perder. Otro refrán es el que dice, más largo que esperanza de pobre, como asumiendo de que lo que el pobre espera nunca le llega. Todos estos dichos populares asumen que en el idioma nuestro la esperanza es algo frágil, algo que es más bien un deseo de que se cumpla cierta ilusión. Por ejemplo, cuando levantamos la copa, recibiendo el 2020, todos teníamos esperanza de que ese año sea mejor que el anterior. Sin embargo, el año vino bastante torcido. Y como simpatizante de Boca, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol, cada vez que comienza una nueva Copa Libertadores, uno renueva la esperanza de que Boca gane esa obsesión, ese máximo trofeo continental. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la esperanza es algo seguro, certero, firme. La esperanza no es una ilusión, es algo que no hay ninguna posibilidad de que eso que esperamos no se cumpla. Y está vinculada con el regreso de Cristo. Ahí está nuestra esperanza. Cristo regresará, es inminente su retorno. Y ahí está nuestra esperanza. Primer palabra clave de hoy, esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Una duda que tenían los tesalonicenses al oír del inminente regreso de Jesús es, vamos a recibir a Jesús, muy bien, pero ¿qué va a pasar con los que están muriendo ahora entre nosotros, creyentes en Cristo? Entonces, Pablo les contesta a esta inquietud y le dice, tenemos esperanza, y le da razones en que se fundamenta esta esperanza que tenemos. Primero, tenemos esperanza porque Jesús resucitó. El argumento del versículo 14 es ese. Así como Jesús murió y resucitó, Dios va a resucitar a todos los que durmieron en Cristo, unidos a Cristo. Y de paso, acá para morir se usa la palabra dormir, ¿no? Como afirmando esto tan lindo, un término suave, que indica que la muerte no es
algo trágico el final de la existencia, sino es como un dormir para despertar a una nueva vida, ¿no es cierto? Y tenemos esperanza porque Cristo resucitó. El cristianismo está fundamentado en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En 1 Corintios 15, Pablo dice algunas cosas muy fuertes. Dice lo siguiente: si Cristo no resucitó, nuestra predicación no sirve para nada, es inútil. Y después dice, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es ilusoria, no sirve, están todavía en sus pecados. Pero después, más adelante, afirma, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Es decir, la resurrección de Jesús es el anticipo de la resurrección de todos y es la garantía de que todos los que creemos en Él vamos a resucitar con Él y para Él. Ahora, acá Pablo dice al comenzar, los otros no tienen esperanza, es decir, los que no durmieron en Cristo, los que no están unidos en la vida a Cristo, en la muerte no van a estar unidos a Cristo. Y esto podemos trasladarlo al día de hoy. Los demás no tienen esperanza. Los ateos no tienen esperanza. Creen que la vida es lo que vemos acá y después se termina todo. ¿Qué esperanza tienen? Los budistas constituyen una religión atea. No tienen esperanza en el más allá. Los hinduistas creen en la reencarnación y hay otras religiones parecidas que creen en la reencarnación. Que uno se va a reencarnar miles de veces hasta que su karma sea cada vez más purificado. ¿Qué esperanza puedo tener yo en pensar que tal vez en la próxima vida me voy a reencarnar en un sapo? O en el mejor de los casos, mi karma se va purificando al punto que me uno a Brahma y desaparezco. Eso no me da ninguna esperanza, ninguna expectativa de vida importante. Los musulmanes trabajan para Alá, sirven a Alá, pero recién cuando se encuentren con Alá van a saber cuál era la voluntad de Dios. Mientras no tienen idea realmente qué es lo que pretende Alá. Indescifrable. Ni siquiera los cristianos nominales tienen esperanza. ¿A qué llamamos cristianos nominales? A los que son cristianos de nombre, ¿eh? O sea, uno les pregunta si tienen alguna religión y dice, soy cristiano. ¿Por qué? Y porque de bebé me bautizaron, aunque nunca más después la persona haya pisado la iglesia o leído seriamente la Biblia. O aquellos que toda la vida fueron evangélicos, ¿no? Y se amparan en una oración que hicieron alguna vez, una oración de fe, y aunque en el día a día hoy no hay ningún fruto ni evidencia de su relación personal con Jesús, ellos dicen que son cristianos, ¿no es cierto? Bueno, esos cristianos nominales tampoco en el fondo tienen esperanza. Tienen dudas, pueden tener una idea de lo que puede pasar después de esta vida, pero no tienen esperanza segura. Es más, muchas veces sepultan a sus muertos en los velatorios y dicen, bueno, ahora está mejor. Pero realmente se detuvieron a pensar si ahora está mejor. ¿A dónde está? ¿A dónde va a parar después que se va de acá? No tienen esperanza. Pueden tener una idea, una noción por algo que escucharon, asumen y que nunca exploraron ni revisaron seriamente. No tienen esperanza. Otros creen en el purgatorio, un lugar a donde vamos a ir después de esta vida, y ahí vamos a seguir purgando las cosas malas que hicimos. Y las oraciones de los fieles van a, por fin, hacer palanca para sacarnos de ahí y por fin llevarnos al cielo. Bueno, te voy a decir una cosa, el purgatorio es una doctrina que fue invento de hace unos años, y la Biblia no dice nada del purgatorio. Lo que la Biblia te dice es que toda persona va a morir una sola vez y después viene un juicio. ¿Sí? Entonces, la clave acá es que la esperanza es para los que durmieron en Jesús, unidos a Jesús. Y acá cabe que te preguntes, ¿estás unido a Jesús por la fe? ¿Estás en Jesús? Bueno, el que está en Jesús tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Esa es la garantía de nuestra resurrección. Segundo, tenemos esperanza porque Jesús mismo lo enseñó, esto de la resurrección. Fíjense el versículo 15, dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos,
y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Está diciendo ahí Pablo que conforme a lo dicho por el Señor, es decir, Jesús viene. ¿Qué va a pasar con los que murieron? ¿Se lo pierden? No, el Señor enseñó, el Señor mismo, que van a estar en primera fila, en platea preferencial. No van a estar en desventaja respecto a los que estén vivos cuando Cristo regrese. Es decir, los que ya en la historia murieron creyendo en Jesús, no van a tener una desventaja respecto a los que van a ver visiblemente y ser protagonistas esa generación que reciba a Jesús. Así que Jesús lo enseñó, por eso tenemos esperanza. Jesús enseñó esto de la vida después de la muerte. No sabemos si se está refiriendo Pablo a alguna enseñanza específica de los evangelios o si Pablo recibió en persona de Jesús esa enseñanza, pero Jesús lo enseñó. No es un cuento, no es un invento del apóstol Pablo, es enseñanza de Jesús. Tercero, tenemos esperanza porque Jesús mismo volverá. Versículo 16 dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el cielo, en el aire. Así que Jesús mismo volverá y eso nos da esperanza. Hay una doctrina, una enseñanza que cierto sector de la Iglesia popularizó hace algunos años, que es el tema del rapto, de un rapto secreto, ¿no? Incluso hay películas por ahí dando vueltas, una película que muestra que de repente los creyentes son raptados en forma secreta, entonces por ahí algún piloto cristiano va manejando un avión y el avión choca y se estrella. ¿Por qué? Porque ese piloto fue raptado, secretamente desapareció, ¿no es cierto? Ahora, quiero comentarte algo, ¿no? Esto no tiene mucho que ver con lo que la Biblia enseña. Sí, se habla acá de un arrebatamiento, y ahora vamos a mirar un poquito eso, pero esta aparición de Jesús, este regreso, esta segunda venida, la venida final de Jesús, es pública y visible. Y fíjate que en el versículo 16 se describen tres elementos que afirman esto. Habla de una voz de mando del Señor, como un capitán que reúne su ejército, voz de mando. En el Evangelio de Juan se habla mucho de la voz del Hijo de Dios que va a levantar a los muertos del sepulcro, ¿no es cierto? Los muertos oirán su voz y responderán en obediencia. Ahora, voz de mando, voz de arcángel, que no sabemos muy bien si se refiere a un ángel que también va a hablar ahí potente o es una metáfora para referirse también a la voz de Jesús mismo, ¿no? Y trompeta de Dios. Tomemos esto literalmente o simbólicamente. Lo claro es que en el regreso de Jesús va a haber un despliegue acústico importante, un espectáculo visible. Y este regreso de Jesús no va a ser como su primera venida, que fue en Belén, en una noche anónima. Si bien había sido anunciado y profetizado, no fue algo público. La segunda venida va a ser gloriosa, en poder, en gloria y pública, también anunciada, profetizada, como estamos estudiando, pero todo ojo le verá. Y ahí dice entonces que seremos arrebatados. Y esta también es una enseñanza que tenemos que reforzar en estos tiempos. Seremos arrebatados. Ahora, detrás de esta enseñanza de que seremos arrebatados en el aire, los dos grupos, acá hay dos grupos. Los que están vivos cuando Jesús regresa y todos los que a lo largo de la historia murieron creyendo en Jesús, formando parte de los que tuvieron fe en Él, ¿no? Bueno, esto del arrebatamiento, detrás de esta figura, está una imagen muy común en el Imperio Romano del tiempo de Pablo. Y era la entrada triunfal de un ejército romano que volvía de una campaña militar conquistando tierras. ¿Qué pasaba con ese ejército? Ese ejército volvía a Roma, pero acampaba
unos pocos kilómetros afuera de la ciudad de Roma. Y ahí mandaba un mensajero a la ciudad de Roma diciendo, acá estamos con nuestros prisioneros para irrumpir y entrar en festejo en la ciudad. Entonces la ciudad se preparaba para recibir a este ejército romano. Y se preparaba fundamental haciendo un arco, de ahí vienen los arcos triunfales, el arco del triunfo, ¿no? Que como hay en París, aunque ese data de un acontecimiento militar de mucho más acá, ¿no? Pero es una costumbre de los arcos triunfales de la época del Imperio Romano, y por ahí iba a ingresar el ejército. Se adornaba la ciudad, se preparaba en festejo, y los habitantes, los ciudadanos, iban hasta el campamento a unos kilómetros donde estaban los soldados, el ejército, con los prisioneros. Se unían a ellos, y en un momento en la ciudad se tocaba trompeta. La trompeta acá, en estos ámbitos, más que un instrumento musical, es un instrumento de anuncio, de publicar alguna victoria, algún hecho importante para el imperio. Muy bien, con este sonido de trompeta se anunciaba que venían el ejército con los prisioneros y con todo el pueblo que se había ido a unir al ejército, que era como un séquito, como una comitiva que acompañaba en triunfo la entrada de este ejército en la ciudad. Y acá la idea es justamente esa, es que Jesús vuelve y entra de nuevo a la tierra, a su planeta, y son arrebatados, son tomados en los aires. Primero, todos los que durmieron en Cristo, que en un sentido ya están con Él, ¿no es cierto? Pero recuperan su cuerpo. De alguna manera, el mar devuelve a sus muertos ahogados. Las tumbas devuelven a sus cadáveres. Aquellos cristianos que quizá no fueron enterrados, pero están en polvo, de alguna manera sus almas reciben un nuevo cuerpo glorificado. Y ahí esos, junto con los que están vivos, todos juntos, van a los aires como una forma de graficar esta entrada triunfal y en gloria de Jesús al mundo, nuevamente, la segunda venida. Una idea de festejo, de celebración, ¿no es cierto? A ver, la ilustración que voy a dar es muy chiquitita y quizás no sirve, y a algunos hasta pudiera parecerle irrespetuosa, ¿no? Pero cuando me acuerdo que yo, a mí que me gusta mucho el fútbol, cuando era chico, las vueltas olímpicas de los equipos que salían campeones se permitían hacer en la cancha con la hinchada, ¿no? Con los hinchas, con los simpatizantes adentro de la cancha. Porque claro, ellos, la victoria era de los jugadores y de ellos, ¿no? Y acá la idea es que Cristo regresa triunfante y todos los suyos, todo su pueblo es triunfante con Él y en Él. Tenemos esperanza porque Cristo mismo va a regresar por nosotros, tenemos esperanza. Dos razones más acá de la esperanza que tenemos. Versículo 17 dice que será un día de reencuentros. Sí, porque ahí claramente habla de los dos grupos, ¿no es cierto? Los vivos, que Pablo se incluye entre los vivos, dice los que hayamos quedado con vida cuando Cristo regrese. Y hay una discusión ahí de por qué Pablo se incluye. Algunos dicen, Pablo realmente creía que iba a estar con vida cuando Cristo volviera, o otros dicen, no, simplemente es un recurso literario de identificarse con los lectores, aún en distintas generaciones de esta su carta. Y el otro grupo es ellos, es decir, los que durmieron, los que ya están muertos, habiendo creído en Jesús. Y ahí la palabra clave es juntos. Seremos arrebatados juntos, ellos y nosotros, los que durmieron en Cristo y los que todavía estén vivos. Todos tomados como la gran comitiva, la gente, el pueblo de Jesús. Lamentablemente, los que se quedan, los que le rechazaron, no tienen esta esperanza. No son tomados, no son arrebatados. Y al no haberle reconocido como Salvador, como Rey, ahora deberán conocerlo como juez, ¿no? Ya es tarde. Pero los que creemos en Cristo, y el tiempo es hoy para creer si todavía no creíste, hoy es el tiempo para que tomes esta esperanza como tuya.
y la publiques a tu familia, a tus amigos, a tus queridos, para que ese sea un día de reencuentro. Ahí vos te vas a encontrar con tu mamá que falleció habiendo creído en el Señor Jesús. Te vas a encontrar con otros cristianos a quienes amabas y que ya se fueron de esta tierra. Durmieron en Jesús. Por eso los funerales cristianos son tan lindos, ¿no es cierto?, en relación a los otros. Porque si bien hay nostalgia, hay tristeza, hay despedida, hay mucha paz. Y te diría que hay gozo, porque es un hasta luego. Y porque ese momento está inundado de esperanza de que la persona que nos deja no la voy a ver por un tiempo, pero sí tengo esperanza en ese día del reencuentro. Y una quinta, última razón que vemos acá es que tenemos esperanza porque estaremos con Jesús para siempre. Y fíjate lo que dice el versículo 17 al final. Así estaremos con el Señor para siempre. No por 1000 años, no por 7 años o 3 años y medio. Para siempre. Porque por fe, el que está unido a Jesús en esta vida, hoy, lo va a estar siempre, por la eternidad. Tenemos esperanza, y por eso el texto termina diciendo, anímense unos a otros con estas palabras. Animémonos, porque tenemos esperanza. Leemos ahora en el capítulo 5, las palabras a continuación. Dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a ira, a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Una palabra más, además de esperanza, clave de este texto es alerta. Alerta, porque los tesalonicenses tenían otra duda, y era ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, Pablo dice, no es necesario que les diga cuándo. Nadie sabe, solo Dios. Jesús mismo en una oportunidad dijo que ni él lo sabía en su condición humana. Solo Dios sabe. Y sin embargo, a lo largo de la historia, algunos atrevidos han puesto fechas al regreso de Jesús. Pero no sabemos, podría ser hoy mismo, podría ser dentro de 500 años, pero las cosas están dadas para que se dé aún en este mismo momento el regreso de Jesús. Lo que sí sabemos que es inminente su retorno. Es suficiente con saber que va a venir. No tenemos que saber el cuándo. Y acá das dos ejemplos, ¿no? Habla de que viene como ladrón en la noche. El ladrón no avisa cuando viene. Imagínense que un ladrón te mandara un WhatsApp a tu celular y te dijera, bueno, hoy a la noche voy a ir a robar a tu casa, así que los dólares, eso, escondelos o lleváselos a la casa del vecino, así, aunque sea zafan los verdes, pero prepárame algo, algunas joyas o algo para que no sea en vana la visita, ¿no? No,
Pero claro, el ladrón no avisa. Como ladrón en la noche viene Jesús. Y después da el ejemplo de una embarazada que le vienen las contracciones anunciando que el parto es inminente. ¿Sí? La mujer sabe que en algún momento van a venir esos dolores, pero no sabe cuándo. Tiene una aproximación, ¿no? Lo interesante es que en estos ejemplos habla de destrucción, porque dice que cuando, el versículo 3, ¿no? Cuando la gente diga que todo está tranquilo, paz, seguridad, va a venir la destrucción. Y después cuando da el ejemplo de la mujer encinta, dice, de esa manera, viene el día del Señor y no escaparán. Entonces, esto de no escapar, de la destrucción, refuerza este concepto del día del Señor. El día del Señor es el día del regreso de Jesús. Y así como para los que durmieron en Cristo y los que esperamos a Cristo, es un día de esperanza, el día del Señor es una figura que ya se usaba en el Antiguo Testamento, que era algo terrible, terrorífico para los enemigos de Israel, porque era el día en que Dios iba a terminar con los enemigos de su pueblo. Entonces, también está el otro lado de la moneda, la otra cara, que habla de una catástrofe, de algo terrible, de un Dios que viene a castigar lo malo. Y ahí, esto del ladrón y la noche y esta figura le hace pensar a Pablo en que nosotros somos del día, estamos en la luz, y por tanto sabemos que el Señor viene y esta venida no nos tiene que tomar de sorpresa. Tenemos que estar preparados y alerta, alerta. Para los que no creen en Cristo y lo ignoran y lo rechazan, sí, va a ser destrucción y juicio repentino, pero para nosotros no debe ser así. Tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cómo estar preparados? Bueno, el versículo 8 es el que tiene la clave. Dice, con la coraza de la fe y el amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Esas tres cosas, fe, amor, esperanza, que fueron los mismos tres elementos con que comenzamos esta carta. En el capítulo 1 dice que la iglesia de los tesalonicenses practicaban la fe, el amor y la esperanza. Y esa es la forma de prepararnos, de estar alertas y vigilantes esperando a Cristo. Y resalto esto del casco de la esperanza de salvación. El casco es esa parte de la indumentaria del soldado que protege su cabeza. Y el casco de la esperanza de la salvación es ese enfoque en que Cristo es tu Salvador, en que en Él estás salvo una vez y para siempre, que nada te va a tocar. Eso es lo que protege tu cabeza, protege tus pensamientos, protege tu mente y te da seguridad perpetua de que en Cristo sos salvo para siempre. El casco de la esperanza de salvación. Va a terminar este texto con los versículos 9 y 10, que dicen así: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, la ira, dice otra traducción, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Quiero terminar primero a vos, que estás en Cristo, que estás caminando con Él, animándote, que edifiques a otros con estas palabras y que estés alerta, esperando el regreso de Jesús o tu encuentro con Él, que es inminente. ¿Alerta cómo? Bueno, andando en la luz, siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, siendo buenos hijos, siendo buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos estudiantes, tratando de honrar a Dios en todo ámbito de nuestra vida, aún en nuestra intimidad, como estuvimos estudiando, estando comprometidos con nuestra iglesia local, trabajando con nuestros dones, apoyando con nuestros recursos las misiones, la extensión del Evangelio. Alerta, esperando el regreso de Cristo. Que el regreso de Cristo sea esa verdad
que atraviesa toda tu vida, lo que haces, lo que pensás, lo que decís, tus motivaciones. Y a vos que no tenés esperanza todavía, que todavía albergás dudas, inquietudes, y que no sabés bien dónde estás parado, bueno, yo te invito a pensar en lo que dicen estos versículos. El versículo 9 dice que Dios no nos destinó al castigo, y habla de la ira de Dios. La ira de Dios es un concepto que es totalmente compatible con su amor, con su justicia, con su santidad. La ira de Dios significa que Dios es un juez que no va a dejar impunidad sobre la maldad humana. Un día la va a castigar. Entonces, ahí estamos todos desnudos delante de Él. Y ahí lo primero que te invito es que admitas tu culpa delante de Dios. Si hay algo que merecemos de Dios es castigo, no otra cosa. Admití tu pecado, tu culpa delante de Dios. Pero acá viene la buena noticia, para que creas una vez que hayas admitido la mala noticia, que es tu pecado y mi pecado. Y la buena noticia es que Jesús murió por nosotros. Así que en la vida y en la muerte podemos estar con Él para siempre. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús sufrió el castigo de todos nuestros fracasos, de nuestros pecados. Y por eso ahora podemos tener paz con Dios, a través de Jesús. La salvación por medio de Jesucristo. Si nunca le entregaste tu vida a Jesús, hacelo ahora mismo, ahí donde estás. Habla con Jesús y decile: reconozco mi pecado, admito que soy malo delante de Dios, renuncio a mis pecados, te entrego mi vida a Jesús y creo con todo mi corazón que vos, Jesús, moriste por mí y que vos, Jesús, pagaste por mis pecados y que vos, Jesús, resucitaste, y te doy mi vida y te la entrego en tus manos. Gracias, Jesús, por la esperanza que nos das a los que creemos en ti. Te esperamos, Señor. Te esperamos con expectativa y estando alerta. Gracias, Dios. Dios nos ayude a disfrutar de esta esperanza y a esperar a Cristo con expectativa y trabajando y honrando su nombre. El espíritu y la novia dicen ven. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cuando en ese momento solo un pestañear, a la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. El espíritu y la novia dicen ven.
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos.